Bueno, en esta ocasión podemos ver aquí la famosa placa Peltier. Bueno, la placa Peltier en sí está en la mitad de estos dos radiadores de temperatura. El principio de una placa Peltier es similar a una termocupla, es lo mismo, es como si tuviesen varias termocuplas en paralelo. Es el similar, igual. Eh, Hay un motor que le llaman, no, perdón, un generador termoiónico con los que mandan los cohetes al espacio. Es el mismo principio. Prácticamente el sistema termonuclear calienta al Peltier y este genera energía. Es un sistema reversible tanto desde el punto de vista térmico al eléctrico y desde el punto de vista eléctrico al térmico y también bipolar. Es decir, pueden alimentarle tanto positivo o negativo como frío o caliente. Es un sistema bastante interesante. Muy buenas noches. Tenemos aquí una famosa placa Peltier de la línea de una máquina llamada Libera. Esta es la famosa placa Peltier de las que les hablaba, que es prácticamente el que le reemplaza a un motor de refrigeración, le reemplaza al 100%. Imagínense, hemos llegado a esto. No es una tecnología tan avanzada, esto ya existía desde hace tiempos, pero cada vez estos sistemas tienden a ser mucho más eficientes y los sistemas de control cada vez son igual más finos, ¿sí? Donde se puede regular con alta frecuencia los pulsos de tal manera que se puede forzar, ¿sí?, a la placa sin el problema que se queme. Obviamente deben tener todas las protecciones la placa de control. Esta es la placa de control y esta es la placa Peltier. Esta placa aproximadamente trabaja a 24 voltios en DC. Este es el mismo principio de una termocupla, ¿sí?, donde hay dos diferentes materiales, y el hecho de que existan dos diferentes materiales y si se suma o si se expone a diferentes potenciales, a diferentes deltas de temperatura, existe la salida, obviamente, se genera voltaje, ¿sí? Es el principio prácticamente de las termocuplas. Entonces, esta prácticamente es una termocupla, pero en grande. Y se le conoce obviamente como placa Peltier. Es como si tuviesen muchas termocuplas unidas en paralelo. Y el objetivo es esto, ¿no es cierto? En vez de obtener aquí una salida de voltaje, podemos al otro lado obtener enfriamiento. Y es interesante porque todo el proceso en esto es reversible. Si yo quiero obtener voltaje, obviamente debo generar diferencia de potencial aquí en la placa. Es totalmente reversible, es totalmente versátil y totalmente viable. Lo que les decía, es la refrigeración del futuro. Ya lo es del presente y lo va a ser del futuro en sistemas de potencia. Sí, en sistemas de, hablemos, chillers, aires acondicionados, thermokings, cámaras de frío y en la industria. Es totalmente reversible esta placa Peltier. Si yo inyecto voltaje DC en los terminales, al otro lado, por ejemplo, en este sector obtengo frío y al otro lado obviamente se sobrecalienta y hay que ventilar. Obviamente por acá andan el fan, sí, el ventilador tiene que ventilarse, sí, para que exista obviamente esa extracción de temperatura. Ya, y es interesante, estamos hablando solo como alimentación. En el momento que yo invierto la polaridad aquí, el proceso es inverso, sí, pero no inverso de físico,
térmico a voltaje, sino inverso en voltaje a térmico de entrada y salida, prácticamente un sistema, ¿no?, donde entra y sale frío, ¿sí? Sería condensador evaporador. Prácticamente, si alimento positivo y negativo, este sería el evaporador, y acá teníamos el condensador, y no hay más aquí, nada más que contar, ¿sí?, excepto el sistema de control, que tiene que ser bien fino. Ahora, si hago lo inverso, sí, conecto al revés, en pocas palabras, conecto al revés, sí, con polaridad inversa. Aquí voy a obtener que se calienta esto, sí, el evaporador, y que se enfría el condensador, de tal manera que esto se hace evaporador y acá se hace condensador. Y si ustedes ven el área, por lo menos prácticamente es 4 veces, quiere decir que necesita más enfriamiento el condensador, ¿sí?, y necesita menos enfriamiento el evaporador, obviamente, porque el sistema ya es embutido, ¿sí?, es un sistema hermético, ¿sí? Esto va dentro de la cabina y esto va fuera de la cabina. Y vamos más allá, la capacidad de este Peltier va mucho más allá, mucho más allá. ¿Por qué? Porque si aquí inyecto calor, es decir, digamos estoy en una casa de verano y aquí tengo mucho calor, ¿sí?, se tiene que descompensar acá, acá tiene que haber frío. Se podría trabajar, por ejemplo, esta parte se podría, bombear, no, térmicamente, puede ser en el techo, y esta parte que es el evaporador podría estar debajo de la tierra con unos electrodos bombeando en la tierra, extrayendo el calor de la tierra, ¿sí?, o disipándose, más claro, ¿sí?, el calor de la tierra, disipándose en el calor de la tierra, ¿sí?, disipándose el calor del evaporador en la tierra, esa es la palabra correcta. Y el condensador podría estar en el techo calentándose. De esa manera, al generarse esos dos diferenciales de temperatura, ese delta térmico, obtenemos de la salida voltaje positivo y negativo. ¿Qué tal? Es reversible termodinámicamente y eléctricamente. Es increíble, pero lo hace. Viceversa, si aquí inyectamos calor y aquí inyectamos frío, acá va a cambiar de polaridad. Bye. Mega interesante, es el futuro de la refrigeración. Vamos a hacer un nuevo video luego, cuando ya vamos a armar el equipo, porque acabamos de hacer un mantenimiento electrónico. Tenía problemas de contactos, sí, contactos falsos. De todas maneras, desmontamos acá hay un puente, un medio puente, y aquí son dos transistores de alta velocidad, de alta tensión, ¿sí? Son tipo de alto voltaje. Se parecen a Darlington, pero no son Darlington, son tipo de alta tensión, ¿sí? Ya, entonces, bueno, aquí está la protección, transformador de protección de ruidos, y acá obviamente es el transformador elevador o reductor también, ¿no? Depende de cómo sea la configuración. Bueno, y aquí están los terminales de la termocupla, perdón, del Peltier. Y por acá está la carita de la vinera, ¿sí? Como ustedes pueden ver, ya es grandecita, ¿sí? Luego, obviamente, ya deben haber del doble, y si ya es del doble, prácticamente ya es un minibar. Por tanto, los motores pequeños de un octavo o un doceavo que vienen para los minibares, prácticamente ya van a desaparecer, no hay para dónde, y van a quedar, no sé, solo para, no sé, procesos de ensayo y eso, pero van a ser reemplazadas por esta linda placa. Entonces, como les decía, en resumen, ¿no es cierto? Aquí está el ventilador que hace el bombeo del evaporador que está aquí adentro, ¿sí? El ventilador, el fan, que hace el bombeo en el condensador. La placa de control con todos sus elementos y las protecciones. Obviamente esta es la carcasa o cualquier cuerpo donde se quiera encerrar el frío. Y el elemento más importante,
la placa Peltier. Entonces, como les decía, la placa Peltier es un elemento totalmente estático, netamente estático. Lo único, perdón, que se mueve aquí son los ventiladores, los fans. Pero hay un detalle, yo también lo digo, o sea, y va a pasar. Los fans también se van a ser eliminados porque cada vez la ventilación va a ser mejor, es decir, el radiador del Peltier. De hecho, ya hay luces que trabajan con radiación por conducción, prácticamente por conducción. El material de radiante, en este caso, el que nos ayuda a eliminar el calor, obviamente, del fotodiodo, es un material que tiene alta conductividad térmica e incluso tiene compuesto de plata, que es uno de los mejores materiales conductores de temperatura, ¿sí? Entonces, yo presumo que si a esto le forramos en plata, podemos incluso, bueno, en plata o cualquier otro material que sea de alta conductividad térmica, ya podríamos obviar también los ventiladores. Y de esa manera, ya pues tendríamos un equipo al 100% estático. Pero lo más importante, sí, el motocompresor, sí, que es un equipo que tiene aceite, que tiene movimiento, bueno, desgaste mecánico en el eje, que tiene partes móviles como válvulas, o si es un tipo scroll, tiene igual válvulas rotativas, cheques para evitar problemas de contrapresión, válvulas, tiene, bueno, N cosas, ¿no? Tiene economizadores, tanques de reserva, expansores y tanta nota, ¿sí? Todo se lo puede hacer con este controlador. Bueno, en sistemas industriales tal vez necesitemos jumpers o puertas o, bueno, o retenes más mecánicos, pero más serían en el lado de flujo, ¿no? En el lado de venteo. Pero lo que es la parte central y que en verdad nos importa, ¿sí? Lo va a reemplazar esto, la placa Peltier. Nuevamente un saludo a todos y por favor suscríbanse para que puedan ver los siguientes videos, ¿sí? Un saludo, denle like, compartan y suerte.